que hemos terminado con un ejercicito, ¿cierto? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Me lo pueden recordar? Hola. Aquí estoy buscando el ejercicio político. No sé si era ese profe, creo que sí. Ahí en el chat. Listo. Bueno. Ay, marico, no, qué susto. Listo, 450 y 380. 450 y 380, 450 y 380. Bueno, entonces... aquí 10... ¿Si era 10 menos 10 o...? ¿Sí? Sí. Esta valía 450 ohmios. Esto valía 380 ohmios. Y en DC yo tenía una corriente que bajaba por acá que era de 20 miliamperios, ¿cierto? Entonces en DC aquí tenía un voltaje, no me acuerdo cuánto era el voltaje, de 1 voltio, ¿cierto? 1 voltio acá. Y aquí tenía menos 2 con algo. Menos 2,4. ¿Listo? Entonces aquí hallábamos fácilmente las ganancias, porque aquí yo tengo una source común con resistencia en el source y aquí tengo un drain común. Entonces acá menos un 1.08 BI y aquí más 0.91 BI. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar aquí lo siguiente. Aquí tengo que el voltaje en el drain, pues en realidad yo lo puedo expresar como un voltaje en el drain más en DC más un voltaje en el drain en AC. Y es igual a 1
menos 1.08 por BI. ¿Sí o no? Y tengo acá un voltaje en el source, que será un voltaje en el source en DC más un voltaje en el source en AC. Aquí nos indica pues que en efecto pues la señal AC que yo tengo aquí en el gate del transistor me va a producir una señal AC en el source y en el drain. Pero esa señal AC en el source y en el drain pues va a estar moviéndose alrededor de un voltaje DC. Entonces aquí, si usted se fija, él tiene un offset de 1 voltio y aquí tiene un offset de menos 2,4. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces la pregunta es aquí, es cuántos son los valores, o cuáles son más bien, de Bein para que el transistor permanezca en saturación. ¿Por qué? Pues porque fíjese que pues los voltajes de drain y el voltaje de source, pues ellos van a ser funciones del voltaje de entrada. Si se fija acá, el voltaje de entrada y el voltaje de entrada. Yo tengo entonces que para que el transistor permanezca en saturación, tiene que cumplir dos cosas. Uno, que el voltaje drain gate sea mayor a menos VT para triodo, y para corte que el voltaje gate source sea mayor a VT. ¿Sí o no? O lo que es lo mismo, que la corriente drain source sea mayor que 0. Si vamos o no vamos, estas tres condiciones se tienen que cumplir para que el transistor esté en saturación. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces miremos acá lo siguiente. Miremos acá lo siguiente. ¿Qué pasa si BI crece? Pues fíjese qué pasa. Si BI crece, pues yo tengo que el voltaje en el drain, que es igual a 1 menos 1.08 BI. Si BI crece, fíjese que aquí me está diciendo que el voltaje en el drain, que AC más DC, va a disminuir, ¿cierto? ¿Sí o no? Y por el otro lado, el voltaje en el source es igual a como menos 2.4 más 0.92 BI. Si el voltaje en el source crece, perdón, si el voltaje BI crece, el voltaje en el source va a aumentar. ¿Sí o qué, chicos? Sí, señor. Y de paso, pues podemos ver otra cosita acá. Pues fíjese que BI es el voltaje en el gate. BI es el mismo voltaje en el gate, que es un voltaje en el gate en DC más un voltaje en el gate en AC. Acá, ¿cuánto tengo en DC en el gate? 0. 0, ¿cierto? 0, Sí. Entonces el voltaje en el gate AC más DC pues es BI. ¿Listo? Entonces, habiendo analizado esto, pues yo puedo ver lo siguiente. Resulta y pasa que si el voltaje en el... miramos entonces nuestras condiciones. El voltaje gate source tiene que ser mayor a VT, ¿cierto? Y podemos mirarlo acá, el voltaje en el gate menos el voltaje en el source. Entonces, fíjese, si BI crece, este tipo de aquí crece y este tipo de aquí crece, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir Sí, señor. que si BI crece, mi transistor no corre riesgo de irse a corte, ¿cierto? Otra vez, ¿por qué? Me perdí otra vez. Para que estemos en corte,
esto no se tiene que cumplir, ¿cierto? O más bien, para que estemos en saturación se tiene que cumplir esto, ¿listo? Ok, sí, señor. Fíjese que si el voltaje en el BI crece, BG va a crecer y BS va a crecer, ¿cierto? Con más veras, pues esta cantidad va a ser mayor a BT, ¿cierto? Ok, sí, señor. Entonces, si BI crece, mi transistor no se va a ir a corte. Por el contrario, yo sé que para que el transistor esté en saturación, el voltaje en el drain gate tiene que ser mayor a BT, a menos BT, ¿sí o no? Y esto lo que me está diciendo es aquí que el voltaje en el drain menos el voltaje en el gate tiene que ser mayor a BT. Fíjese que si BI crece, este disminuye, ¿cierto? Y este crece, ¿cierto? ¿Sí o no? Si este disminuye, si este voltaje en el drain crece y BI gate crece, lo que pasa es que si BI crece, el transistor tiende a irse a saturatorio, ¿cierto? Tiende a ir a triodo. ¿Sí me va a entender? Listo. No, un segundito. Ok, ya. No, ahí está la flechita ya. Y ahora sí. ¿Listo? Entonces si BI crece, el MOSFET tiende a irse a triodo. Pero yo no puedo hacer que mi transistor se vaya a triodo, porque si se va a triodo, pues va a dejar de funcionar como un amplificador. Entonces yo tengo que cumplir esta condición, que el voltaje drain gate sea mayor a menos BT. ¿Listo? El voltaje drain gate, pues yo lo puedo expresar como un voltaje drain gate en DC más un voltaje drain gate en AC. Y esto es igual a, tiene que ser mayor a menos BT. El voltaje drain gate en AC, en DC, pues el voltaje en el gate, en el drain que es 1, menos el voltaje en el gate que es 0, ¿cierto? Más el voltaje del drain en AC que es menos 1.08 BI menos BI tiene que ser mayor a menos BT. ¿Cuánto era BT para este caso, gente? ¿Qué era? 1 voltio. Era 1 voltio, entonces acá esto tiene que ser mayor a menos 1, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que 0.08 menos 0.08, no, perdón, esos los dos están positivos, ¿cierto? Menos 2.08, eso sí, BI tiene que ser mayor a menos 1, ¿cierto, amigos? ¿Qué? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están ¿Por ahí? qué ¿Están ahí? 2.08? Sí, sí, sí. Bueno, espera, porque es que cerré algo, hice aquí una tontería. Ay, qué marica. 1 más 1.08 da 2.08. Ok. Ya, perdón. ¿Listo? Pues aquí lo que me está diciendo que sí quiere decir es que BI tiene que ser mayor a 1 dividido 2.08. ¿Sí o no? Y obtengo una condición. BI tiene que ser mayor 1 dividido 2.08 a 0.48 voltios. ¿Listo? No, espero que aquí hay un errorcillo. Pero ahí nos falta el 1 voltio del... Sí, aquí estos son 2, ¿no? Esto es menos 2. O sea, si paso este aquí a restar, me queda 2 acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí falta un voltio, ¿no? Por 2. Ya lo puse ahí. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, señor. Listo. Entonces, acá lo que me está diciendo es que si BI crece, bueno, BI puede crecer. Si BI crece, el valor máximo que puede tomar BI es 0.96. ¿Listo? Y este que está acá, pues es el límite control.
¿Se me va a entender? Ah, aquí sí, sí, señor. Listo, entonces pues ahí tengo una primera restricción para BI. BI no puede ser menor a este valor que está acá. Si es menor, el transistor se va a ir a triode. ¿Listo? Un segundo, déjame mirar una cosa acá. ¿Qué? Puse al revés. Recuerden, muchachos, que cuando ustedes multiplican una desigualdad por -1, se tienen que voltear el piquito, ¿listo? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, sí, señor. Entonces acá lo que Sí, les está señor. diciendo es que BI tiene que ser menor a esta cosa que está acá. Si me paso, si BI se hace mayor a 0.96 voltios, el transistor se va a pasar inevitablemente a triode, ¿listo? ¿Vale? Ahora, pues nosotros analizamos qué es lo que pasaba cuando BI crece. Miremos el caso contrario. ¿Qué pasa cuando BI disminuye? Si BI disminuye, pues recuerde que BI es igual a B gate source, pues el voltaje B gate source tiene que ser mayor a BT. Y si BI disminuye, si BI disminuye, pues este valor que está acá va a disminuir, ¿cierto, gente? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si BI disminuye, el MOSFET puede irse a corte. Entonces, para que el MOSFET no se vaya a corte, yo tengo que cumplir esta condición, que el voltaje gate source tiene que ser mayor a BT. Y este voltaje gate source, pues es un voltaje gate source en DC, más un voltaje gate source en AC, y tiene que ser mayor a 1 voltio. ¿Listo? El voltaje gate source en AC era menos 2, ¿qué? 2 con, ¿cuánto? ¿Cuánto era? Perdón, disculpe. 2,4, o sea, 0 menos 2,4, 2,4, ¿listo? 2,4 Sí, señor. más el voltaje BI menos, menos 2,4, uy, carajo, más 0.98, 0.92 BI, ¿cierto, chicos? Y eso tiene que ser mayor que 1. Sí, para que se mantenga en saturación. Sí. Entonces yo despejando esto de acá, permítame aquí, BI más 2,4 menos 0.92 BI. Y esto tiene que ser mayor. Esto acá paso a restar. 1 menos 2,4. Menos 1,4. Y aquí simplemente 1 menos 0.92. 0. Esta pendeja aquí. ¿Qué pasó? Este man se volvió loco.
1.08 BI más 2.4 tiene más que ser mayor a menos 1.4. ¿Listo, gente? Y aquí lo que me está diciendo es que, en efecto, BI aquí tiene que ser mayor, ahora sí, que menos 16,6 voltios. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Espérame un segundo porque aquí estoy haciendo algo. Ah, sí. Ah, mucha mula. Perdón, muchachos, aquí cometí un error. Esto no va acá. Ah, de hecho, venga, qué pena corrijo. Esto está horrible. A ver. BGate source en DC es 2.4. BGate source en AC pues es BI menos el voltaje en el source en AC, que es 0.92 BI. Mayor que 1, ¿listo? Entonces BI tiene que ser BI menos 0.92 BI tiene que ser mayor a menos 1.4. Esto me da BI mayor a menos, espérame, ahora sí, 1.4 dividido 0.08, 17.5. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, vamos acá lo siguiente. Sí. Fíjese que yo podría coger esta condición o podría coger otra condición para corte, que es que la corriente y drain source sea mayor que 0, ¿cierto? Esa también es una condición para saturación, ¿cierto? Y ahí lo que estoy diciendo es que la corriente y drain source en AC más la corriente y drain source en AC tiene que ser mayor que 0, ¿listo? La corriente y drain source en DC son 20 miliamperios. Y la corriente y drain source en DC, pues venga, la averiguamos. Vamos a sacarla fácilmente de alguno. Un segundo. Para no andar pendejeando, pues si yo tengo acá BI en AC, ojo, este circuito es en AC. Aquí tengo tierra, aquí tengo menos 1.08 BI y aquí tengo 0.92 BI. Esta es de 450 y la de abajo era de 380. ¿Pueden colar con el valor de esa resistencia? Sí, 450. Sí, 380. Entonces fíjese que esta corriente I drain source en AC pues es igual a 0.92 BI sobre 380. ¿Listo? Entonces más 0.92 BI sobre 380 y esto tiene que ser mayor que 0. ¿Sí o no? Y aquí yo saco que BI tiene que ser mayor a 20 a menos 3 más 0.92x dividido 30.000 tiene que ser mayor que 0, x. ¿Por qué le puse 30.000? No sé, que es 380. Ya. Tiene que ser mayor a menos 8,26 voltios. ¿Listo? O lo que es lo mismo que BI, sea menor que 8,26 voltios. ¿Listo? ¿Sí o no?
Breve, sí. Aquí pues sale una cosa, si ustedes se fijan el procedimiento que estamos haciendo, pues es un procedimiento bastante sencillo. Simplemente estoy evaluando los voltajes AC y DC que me dieron, evaluándolos en el límite y mirando cuál es la condición para no salirme de ese límite, ¿cierto? Pero fíjense que cuando yo evalúo la condición de corte, que es esta que está acá, tengo un pequeño inconveniente, porque resulta y pasa que para corte yo tengo dos límites, este que está acá y este que está acá, ¿sí o no? Y fíjense que los dos límites me dieron diferente, este y este me dieron diferente, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, a ojo de buen cubero, uno lo que diría es, bueno, pues cojo el límite más pequeño y me aseguro. O sea, que BI tendría que estar entre, ¿cuánto fue que me dio por trade? 0,96 y 8,26. ¿Listo? Entonces BI tiene que estar restringido entre estos dos valores para que el transistor se encuentre en región de saturación, ¿cierto, chicos? ¿Qué dice? Simplemente valores de C, valores AC y encuentro los límites. ¿Listo? ¿Sí me entendieron, cierto? Sí, señor, creo que sí. Bueno, esto que está acá tiene un pequeño inconveniente. Bueno, antes de eso, pues esto recibe un nombre, ¿no? Encontrar el rango de los cuales yo puedo moverme, puedo mover la entrada para permanecer en saturación. Esto se llama manejo. O en inglés, swing. ¿Listo? Swing máximo. ¿Listo? Esto es lo máximo que usted puede mover la entrada. Ahora, supongamos que la salida de mi circuito sea este que está acá. Uy. Que este sea la salida de mi circuito. ¿Sí? Entonces la salida de mi circuito, pues para encontrar la salida del circuito, pues yo simplemente multiplico por la ganancia. Entonces aquí me daría para BI igual a 0.96, 0.96 por menos 1.08. Aquí me da 1.03. Y acá me daría 8.26 por 1.08, 8.9. ¿Listo? Entonces, fíjese, con este manejo o con esta máxima variación en la entrada, yo puedo obtener esta variación en la salida. Entonces, este que yo le encontré acá, pues es el manejo en la entrada. Y este, pues es el manejo en la salida. Entonces, cuando ustedes les pregunten por el manejo de un amplificador, es simplemente eso. Es un proceso de simplemente juntar la parte AC y la parte de C y evaluar las condiciones límites. ¿Listo? Profe, ¿qué valores reemplazó para la salida, para el manejo de la salida? La ganancia. La ganancia, la ganancia. Ah, en la ganancia. Sí, esta acá. ¿Listo? ¿Listo? Pero espero porque aquí hay un pequeño inconveniente. Disculpe, ¿la ganancia cuánto era? ¿Cómo es la ganancia? Disculpen. Menos. Era menos. Entonces aquí estoy cometiendo un errorcillo. Si la ganancia es menos, pues para que la igualdad quede como se ve, entonces este tiene que quedar aquí menos 8.92 y aquí menos 1.03. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo? Muchachos, ¿se entiende el proceso de cómo se halla el manejo de un amplificador? Creo que sí, profe, sí, señor. ¿Cree
¿Cree que sí o cree que o sí? Pues uno, pues ahí lo entendí, pero pues cuando uno pues, se pone a hacer ejercicios ya la cosa cambia. ¿Los demás? Ahí vamos, profe, toca digerirlo mejor. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces resulta y pasa que esta es una manera de hallar el manejo. Pero resulta y pasa que, pues si ustedes se dieron cuenta, cuando hallé el manejo por corte, tuve un pequeño inconveniente. Este inconveniente que está acá. Idealmente esto debería darnos lo mismo, ¿cierto? El manejo por corte por debajo, o sea, cuando la señal disminuye, pues el manejo por corte debería darnos igual, pero fíjese que para las dos condiciones es diferente. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta y pasa que para hallar esas condiciones yo utilicé la ganancia que hallé, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Resulta y pasa que esa ganancia yo la hallé bajo un supuesto. Y ese supuesto es que la señal es pequeña. ¿Listo? Entonces resulta y pasa que como yo hallé esa ganancia, ese manejo utilizando la aproximación de señal pequeña, pues esto se llama manejo de pequeña señal o con aproximación de pequeña señal. ¿Listo? Resulta y pasa que, pues bueno, cuando uno analiza el manejo de un amplificador por medio de la aproximación de pequeña señal, esto tiene un error que depende de la ganancia. ¿Y por qué es? Simplemente es por esto. Recuerde que cuando yo analicé el amplificador, yo partí de aquí. Ay. Y, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y yo dije, bueno, me paro en un puntico y comienzo a variar la señal entre un puntico, pero esa variación tiene que ser pequeña. El límite con corte y el límite con triodo están entre este punto y este punto, ¿sí? Resulta y pasa que cuando yo encuentro manejo por medio de la aproximación lineal, estoy asumiendo o estoy haciendo una suposición que no es cierta. Estoy asumiendo que el circuito es lineal desde este punto y hasta este punto. ¿Listo? Y resulta y pasa que eso no es cierto, porque el voltaje varía de manera cuadrática. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Entonces acá, en este puntico, por ejemplo, ya no es lineal. Profe, depende de la ganancia, ese error, ¿Cómo? digamos. ¿Cómo? ¿Ese error depende de la ganancia? No. O bueno, sí, depende de la ganancia. ¿Por qué? Porque si la ganancia es muy grande, no le escucho, amigo. Es que está como maluco su internet o es el mío, no sé. Otra vez, pueblo así. ¿Dónde vive, mijo? En Tunja. Ah, yo soy de allá, sí, que pueblo. Yo también soy de Tunja, profe. Digamos, depende de la ganancia y uno tiene, digamos, el circuito tiene una mayor impedancia, ¿disminuye el error? Órale bolas, paisano. El asunto es este. No sé si de pronto... Entonces, paralelas. Voy a comenzar a variar este tipo entre este punto y este punto, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. A la salida, pues yo voy a tener esto que está acá. ¿Sí o no? La idea es que la salida sea proporcional a la entrada, o sea, que tengan por lo menos la misma forma, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Ahora, su profesor, ¿qué le dijo?
Dijo, bueno, para que esta vaina funcione usted tiene que alejarse de acá y de acá. Estos dos secciones, o sea, la región de corte y la región de triodo están prohibidas. Caca. ¿Listo? Sí, señor. Pero resulta que pasa que no todo este segmento, desde acá hasta acá, es lineal. Porque la disminución del voltaje es cuadrático. Entonces, en realidad, la aproximación lineal está restringida a un segmento mucho más chiquitico. ¿Listo? Entre esto que está aquí, por ejemplo. ¿Listo? Digamos. Si usted comienza a crecer esa señal, pues lo que va a pasar es que va a aparecer una pequeña distorsión, que pueda que sea inapreciable. ¿Listo? Pero esa pequeña distorsión es la que me lleva a cometer este error. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacen manejo con la aproximación de pequeña señal, ustedes están asumiendo que apenas el transistor entra a saturación y antes de entrar a triodo, esta región toda es lineal. Eso es lo que está asumiendo, ¿listo? Si eso fuera así, pues lo que yo acabo de decirle es válido. Pero resulta y pasa que no es así. ¿Listo? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, si a ustedes les dicen allí la aproximación, el manejo, por medio de una aproximación lineal, se hace así. Pero para hallar el manejo de una manera exacta, toca sin utilizar esa aproximación. O sea, no podemos usar la ganancia. Y ahí pues uno encuentra lo que se llama manejo de señal grande, de gran señal. Manejo de gran señal. Entonces resulta y pasa, bueno, sin utilizar la ganancia. Entonces, para hacer esto, ¿cómo se hace? Si usted tiene su circuito, que es aquí así, y párele bolas a lo que va a hacer, porque bueno, este es más exacto, pero este procesito es más hardcore. Entonces, ¿qué? Entonces, acá. Acá, 10, menos 10. Y en DC yo tengo aquí que tengo menos 2,4. Aquí tengo 1. Esta es de 450 y esta es de 380. ¿Listo, gente? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, párale bolas. Resulta y pasa que yo ya sé que si VI disminuye, el MOSFET se va a corte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí para hallar el manejo sin la aproximación lineal, pues yo lo que tengo es que evaluar los límites. Entonces yo sé que el voltaje gate source en AC más DC tiene que ser en el límite igual a 1 voltio, ¿listo? Este es el límite de corte. ¿Sí o no, gente? Profe, entonces uno regularmente en pequeña señal no hace. ¿Cómo, amigo? Entonces, digamos, uno regularmente en pequeña señal no hace manejo o no es válido. No, en pequeña señal este es el manejo. Pero usted tiene que tener en cuenta que no va a ser exacto. Le puede dar una buena aproximación. ¿Sí? Ok, entiendo. ¿Listo? Pero no es el manejo exacto. O sea, si usted baja a la realidad y comienza a subirle o a bajarle a ese B sub I, va a darse cuenta que eso se comienza a distorsionar no exactamente acá. ¿Listo? Vale, profe. Y hay otra pregunta. Entonces, cuando uno ya hace el cambio, digamos, de pequeña señal a gran señal, o habla de magnitudes, digamos, o en qué punto parte de que ya es pequeña señal y gran señal. ¿Sí? Eso depende de su aplicación, hermano. ¿Sí? Como todo en el igual que el video. Sí, en realidad pues eso sí depende de lo que de qué aparato esté usando y qué esté haciendo. O sea, ponerme yo a decirle un valor exacto sería mentira. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, para estoy acá. Ah, bueno, entonces ya le estoy diciendo acá. Voy a encontrar cómo es el manejo sin usar la ganancia.
Si BI disminuye, el MOSFET se va a corte. Resulta y pasa que cuando se va a corte yo tengo dos límites. Uno, que el voltaje gate source es igual a VGS, a 1 voltio, y que la corriente I drain source a C más DC es igual a 0. Estas dos condiciones que están acá son el límite con corte, ¿listo? O más bien, para que quede más entre saturación y corte. Dicho de otra forma, estoy hallando exactamente este punto. ¿Listo? Este es el límite con corte. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? Sí, sí, señor. Ok. Listo, pues. Entonces, si estoy en el límite, cuando estoy en el límite, pues aquí entre este punto y este punto tengo un voltio, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la corriente que va por acá es 0. ¿Sí o no? Aquí ya esto ya no es válido. ¿Listo? ¿Sí o no? Hola. Sí, señor, sí. Si ahí tengo 0 voltios, esto, ojo que esto es AC más DC. Pues aquí tengo 10 voltios. AC más DC. ¿Sí o no? Y si aquí tengo 10 voltios, pues aquí hay una, ¿cuántos tengo? Bueno, menos 10 voltios. ¿Cero? No. O lo mismo. Menos 9. Menos 10. Menos 9 voltios. Menos 9. ¿Sí o no? ¿Citamos o notamos? Sí, sí, sí. Ahí está en corte, ¿cierto? Está en el límite. Estoy mirando el límite, exactamente, estoy mirando el límite, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Pues que este voltaje, que es acá, que este es BI, BI tiene que ser mayor a menos 9 voltios. Y ese sí es el límite con corte. O sea, BI no puede ser mayor que esto. Bueno, perdón. BI tiene que ser menor a 9 voltios. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces yo no puedo hacer crecer BI hasta 9 voltios porque el transistor se me va a corte. ¿Listo? Ok, sí, señor. Ahora miremos por qué el que es interesante es este. Ahora miremos el límite entre saturación y triodo. Entre saturación y triodo yo tengo este circuito que está acá. Ay, 10 voltios acá, menos 10 voltios acá. Y esto cuánto era que medía, 450. Y esto 380, ¿cierto, gente? Sí. Bueno, resulta y pasa que vuelvo y evalúo en el límite el voltaje drain gate a C más DC tiene que ser igual a menos 1 voltio, ¿cierto, gente? Este es el límite entre triodo y saturación. ¿Sí estamos o no estamos? Sí, sí, señor.
como quien dice, cuando estoy en todo el límite, entre este punto y este tengo menos 1 voltio. ¿Listo? Ahora, yo tengo acá una corriente y drain source AC más DC, y acá tengo un voltaje gate source AC más DC. ¿Sí o no? Entonces, párale bolas. Esta corriente este voltaje que está acá, voltaje en el drain, AC más DC, pues será igual a 10 voltios menos 450 ohmios por I de S, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Y Sí, este está bien. voltaje que está acá será menos 10 voltios más, como la vuelta, más 380 por I de S. ¿Sí o no, mis muchachos? ¿Sí o no? Sí, por ahí hasta ahí me lo. Está bien. Si usted se fija, pues este voltaje que está acá, pues será menos 10 voltios más 380 por I de S más el voltaje gate source, ¿sí o no? AC más DC, ¿sí o no? Ah, sí, señor. Ahora te doy la mano. Aquí lo que estoy haciendo, muchachos, es encontrar esos límites sin tener que usar la ganancia. Aquí uno evita usar la ganancia. Entonces me toca hacer estas maromitas. Fíjese que entonces yo puedo pasarme desde acá hasta acá, o sea, encontrar este mismo voltaje como menos 10 voltios más 380 IDS más BGS AC más DC. Ojo que esto es AC más DC, más 1 voltio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Profe, esa I gorrito de ese es corriente, ¿qué, perdón? Y main source, pero AC más DC. Ah, ok. Todo lo que estoy haciendo para hallar manejo, usted siempre tiene que hacer las cosas AC más DC. ¿Listo? Sí, es que me estaba confundiendo un poquito la anotación. Listo. Pero pues no sería Entonces, menos 1. es menos 1, sí, gracias amigo, es menos 1, tiene toda la razón. Acá menos 1, ¿sí o no? Ay, carajo. ¿Listo? Entonces, de acá yo puedo sacar lo siguiente. Tengo 10 voltios menos 450 ohmios por IDS igual a menos 11 voltios más 380 IDS más el voltaje gate source, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo de esta ecuación que tengo acá puedo despejar la corriente y drain source, porque será igual a 21 menos el voltaje gate source AC más DC sobre 450 y 380. 830, ¿listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Resulta y pasa pues que si ustedes se fijan ahí tengo una ecuación para dos incógnitas, ¿cierto? Pues la otra ecuación yo la voy a poder sacar de un lugar muy sencillo. Porque si estoy en el límite entre saturación y triodo, pues esta ecuación que tengo acá, y drain source igual a K sub n, por aquí, un medio de K sub n prima, W sobre L, y acá también B, gate source, AC más DC, menos 1, también se cumple, ¿sí o no? Profe, como estamos en el límite, digamos que esa IDS puede ser tanto de los dos estados. Sí, sí, perfectamente puede ser los dos estados, pero ojo, esa ecuación de triodo es más fea. La ecuación de triodo es I drain source Es larguita. igual a K sub n, perdón un segundo, K sub n W sobre L, aquí con un 2 BGS,
menos B de drain source, menos BT, por B de BS menos un medio, no, menos un medio, no, sin el medio, menos BDS al cuadrado. ¿Listo? Sí, sí es. Sí o no, entonces pues digamos que es un poquito más jodido hallarla con esa, pero también sirve, sí, o sea, lo que dice el compañero es verdad, lo que dice el paisano es verdad. Ahí las dos ecuaciones funcionan, pero pues es más fácil esta, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo? Pues yo puedo encontrar que 21 menos BGS a C más de C sobre 830 es igual a caso n. ¿Cuánto era este caso n, muchachos? ¿Me recuerdan? Este caso n grandota, sin el prima. Momento, ¿por qué? Se me perdió. $10 milis tengo yo aquí. Creo. Sí, 10 milis. Por BGS menos 1 y esto al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Entonces fíjense que puedo hallar cuánto vale el voltaje gate source a C más de C. ¿Sí o no? Y aquí pues obviamente voy a tener 2 porque es una ecuación cuadrática. No lo voy a hacer a mano porque eso es un camello y pues la verdad no dispongo de tiempo para hacer eso. Me queda aquí que el voltaje gate source es menos 1.442 y 3.16. ¿Cuál de los dos no es? El de arriba creo que no es. El de arriba creo que no es. No, no es. ¿Por qué no es? Este no es. ¿Por qué no es? ¿Supera el límite o que es el no es? Ahora vete. ¿En qué región tiene que estar? Creo que es menor a BT. En Exactamente. saturación. Exactamente. Tiene que estar en saturación. Entonces, pues si yo coger el de arriba, porque no es porque estaría entre, entonces este que está acá. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que el voltaje gate source a C más de C es igual a 3.16 voltios, pues yo puedo hallar cuánto es la corriente I drain source a C más de C, que será, ¿cuánto era? 21 menos BGS. Sobre 380. $47 microamperios. ¿Listo? ¿Sí o no, gente? Sí, señor. Ahora, si yo sé cuánto vale el voltaje gate source y cuánto vale la corriente drain source, pues puedo averiguar cuánto vale este voltaje que está acá, que es en últimas el voltaje BI. ¿Sí o no? En el límite, BI es igual a menos 10 más 380 y drain source a C más de C más 3.16
más bien, más B gate source AC más DC menos 1. O no, creo que sin el menos 1, ¿cierto? Sí, sin el menos 1 porque estoy acá, en este punto. ¿Listo? Entonces ahí encuentro cuánto vale BI en el límite. Menos 10 más 380 por esto. Más 3.16. Profe, a mí me da 47 miliamperios. ¿En miliamperios? Sí. Sí, tiene que ser miliamperios, obviamente, porque si no Sí, está... también están en milis. Sí, no, y tienen razón. Por esas medidas tiene que ser en milis. Entonces, corrijo esto, con razón me está dando como tan magnífico ese asunto. Listo. Entonces aquí yo tengo que, en el límite entre triodo y saturación BI es igual a 11 voltios. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor, así es. Entonces ahora sí encuentro exactamente que el... más 11 menos 11. Espera un segundo porque creo que la estoy borrando acá. Más... No, está bien. No, espere. Menos... Más y... Listo. Sí, el límite es con 11. Listo, entonces aquí sí nos da que BI tiene que estar entre, ¿cuánto era? Mayor a menos, ¿cuánto? Menos 9, ¿cierto? Menos 9 voltios y 11 voltios. Menos 9, sí. Ahí está. Y este sí es exactamente el valor del cual ustedes tienen que agarrarse. ¿Listo? ¿Listo? Ok, sí, señor. Cuando les pidan a ustedes el manejo sin aproximación, el manejo de gran señal, ustedes lo que tienen que hacer es eso. Y pues usted vio el proceso un poquito cabezón, pero pues en realidad siempre se hace lo mismo. ¿Listo? Profe, ¿se podría volver a la parte donde hacíamos la de región de corte? Un momentico. Eso, gracias. Me quedé con esa, ¿no? Pues la otra es la misma vaina, pero... ¿Listo? Sí, profe, listo. Gracias. Bueno, ¿cuál es el asunto con la aproximación de gran señal? Para este circuito, y en realidad, si le tienen un circuitico de una sola etapa, pues van a poder hacer esto, y se hace de la misma manera. Entonces, simplemente, pues si le parece un poquito pesado ahorita, simplemente haga un par de ejercicios, unos 3 o 4 ejercicios, y la cosa es muy mecánica. Siempre se hace lo mismo. ¿Listo? ¿Cuál es el detalle? Cuando el circuito es más grande, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, multietapas, hacer el manejo de gran señal ya es bastante dispendioso. Le da un resultado exacto, pero el gallito es desde el punto de vista del procedimiento. ¿Me hago entender? Profe, ¿por qué? Porque tocaría llevar el... Porque le toca, cada una de las etapas. no solo eso, le tocaría mirar la tendencia de cada una de las etapas, ¿sí? Y cotejar cada uno de los valores. ¿Listo? Ok, y teniendo, por ejemplo, el manejo, pues digamos que ya tenemos el manejo de cada una de las etapas. Se toman los dos intervalos, los dos intervalos más chiquitos y ya, igual que así, igual que con este.
le toca comprobar cada una de las regiones de cada transistor. O Uf, sea, sí, es un camellito. Hasta cada etapa hacer lo mismo. ¿Cómo? O sea, por etapa, no entendí esa parte. Sí, le toca hacer cada proceso por etapa y después comprobar el estado de cada transistor. ¿eso o sea, no se puede con Orca? Pues, Sí. pucha. De hecho, sí. ¿Sí? Hoy debería enseñarnos, profe. Espere a ver. Mm, ah, no puedo. No puedo, muchachos. Como no estoy conectado a la universidad, no me deja abrir OrCAD. Y me tocaba pedirlo. O sea, pues sí puedo, pero me tocaba pedirlo y eso es con 2 horas de anticipación. Ah, carajo. No, aquí sí. Sería interesante. Como, hay una licencia para profesores y estudiantes ahorita, después de la pandemia. Pero de OrCAD no. De MATLAB, No sé. De MATLAB sí. Pero de MATLAB sí me tocaría mirar cómo se hace, porque eso sí no me acuerdo cómo se hace MATLAB. Lo que pasa es que MATLAB, pues si usted le pone el modelo lineal, pues obviamente le va a funcionar siempre, ¿sí? Entonces la gracia no es utilizar un modelo MATLAB, sino un modelo real, o sea, un transistor de verdad, ¿sí? Y como MATLAB trabaja con los modelos, pues no va a servir porque, o sea, siempre nos va a dar exacto. ¿Listo? ¿Se me hago entender? Profe, y por ejemplo, esa región de manejo funciona para todas las temperaturas o digamos para cualquier cambio de temperatura toca cambiar el manejo. Sí, claro, porque no quedarían el KUN y el BT. Ok, uy, sí, claro. O sea, aquí lo que usted tiene que aprender es hacer el análisis y más que todo, saber, pues entender cómo se hace el procedimiento, entender por qué usted no puede variar BI a lo loco, ¿sí? Pero ya cuando las cosas son muy grandes, como en todo, cuando las cosas son muy grandes, pues usted no lo hace a mano, lo hace con un simulador, ¿sí? Sí, con un simulador, pero pues la idea es que usted entienda qué le está diciendo el simulador, ¿sí? O por qué da eso. Y yo, ¿por qué lo hago? O sea, esta cosa que está acá perfectamente lo hubiera podido decir, pues consúltelo o mire cómo lo hace. Pero estoy seguro que mis colegas Germán y Rafael les botan una cosa de estas con un circuito de este estilo. Así chiquitico se lo botan en el examen final. Y pues la idea es que nos cojan, pues que usted sepa cómo hacerlo, ¿no? Porque pues no es justo, ¿no? Claro que sí. Listo. Bueno, chicos, háganse este ejercicio. Después les mando una tareita para que hagan manejo. Pero por ahora, quiero que hagan este ejercicio. Profe, manejo entra para el segundo parcial también. No. Yo les dije que hasta lo que vimos el miércoles, que fue lo de la fuente corriente. ¿Listo? Listo, profe. Pero estoy seguro que con ellos seguramente sí va a entrar en el examen final. El semestre pasado entró. Obviamente con un circuito chiquito, porque pues es que si les botan un circuito grande, pues es probable que duren ahí mucho tiempo. Que dure mucho tiempo haciendo ese ejercicio. Tampoco la idea. Ay, aquí ya tengo su parcial. Entonces le ponemos captura. Ejercicio. Clase. Este es electrónica, circuitos y dispositivos. Puente de Win. Osciladores, realimentación, no. Clases, no. Ay, mucho marica. Segundo parcial. Bien, qué bonito, mírenlo acá. ¿Listo? Entonces, acá me van a tener que hacer 2 cositas. Uno, comprobar que todos los MOSFET están en saturación.
Y 2, me maquino acá. Hay en este voltaje. B1, este voltaje B2 y este voltaje B3. Bueno, y esta corriente. Y L. ¿Listo? Profe, ¿dónde está Bein? No importa, no, ahí no hay vein. ¿Ahí no hay Bein? No, es simplemente un ejercicio de polarizar. Es una fuente corriente. Lo que pasa es que tiene un par de modificacioncitas. ¿Listo? Me dijeron que les trajera un ejercicio de fuente corriente, pues ahí tiene su ejercicio de fuente corriente. Uy. Pues bueno, pero... Breve. Hágale. Bueno, señor. Profe, ¿podría colocar ahí, escribir, si no es mucha molestia, las ecuaciones de Hydrensors para los tipo P y los tipo N, por favor? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Para tipo P, bueno, tipo N. Y drain source es igual a 1/2 de K sub N prima W sobre L B gate source menos BT y esto al cuadrado. Esto en saturación, ¿no? Para triodo y drain source es igual a 1/2. Ay, 1/2. Pero ¿cómo se la pongo más bonita? Una cosa, así no me pongo a pelear más con esto. Un segundo. Sí. K sub N prima W sobre L B gate source menos BT B drain source menos 1/2 de B drain source al cuadrado. ¿Listo? Para el tipo P. Y source drain igual a 1/2 K sub P prima W sobre L. Aquí B source gate menos el valor absoluto de BTP y esto al cuadrado. Y el triodo y source drain igual a K sub P prima W sobre L B source gate menos el valor absoluto de BTP B source drain menos 1/2 de B source drain al cuadrado. ¿Listo?
Listo, muchas gracias. Yo no he hecho este ejercicio. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En qué momentos es que tú no nos ponías a utilizar KP y KN cuando no era prima? ¿O eso es un dato que nos dan aparte? Es un dato. Si aquí le da K sub P, K sub P y K sub N, prima. Pues usted sabe que K sub N sin prima, pues es simplemente un medio de K sub N, prima, W sobre L. ¿Sí? Y K sub P sin prima, pues un medio de K sub P, prima, W sobre L. Aquí tienen las primas y aquí tienen las medidas de W sobre L. ¿Sí? Ah, listo, profe. Vale. Simplemente es notación. Sí, es como para reducir los términos, por decirlo así, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que cuando usted trabaja ya en electrónica, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones, pues no conviene omitir o sea, no conviene simplificar tanto los términos. Te pierde información. Ah, dale. ¿Sí?
si en 6 minutos no han podido, lo hago yo, ¿listo? Bueno, si puedo, porque yo tampoco lo he hecho. ¿Listo? Listo, profe. Corto el tiempo, pero bueno. Hasta las 3:30. ¿Listo?
¿Cómo van ahí? Yo estoy intentando, profe, pero ya pues no tengo resultados. Espérenme un momento. Hágale fresco. Yo aquí ya lo hice. ¿Yo listo? ¿O quieren más tiempo? No, profe, hazlo pues. Yo lo voy haciendo mientras a la par que tú. ¿Los demás qué? ¿Sí? Sí, profe, sí, yo me tengo ¿Sí lo hago yo o si pudieran? una parte cortada. Bueno, párale horas. Primero que todo, pues vamos a averiguar cuánto vale este caso N y cuánto vale este caso P. Pues si usted se fija, caso N, grandota, pues irá igual a 1/2 de caso P, o sea, de 0.2 milis por, si se fijan, los dos tienen la misma medida, entonces por 80, ¿listo? ¿Cuánto vale esto? Me dio 8 milis. 8 milis, listo. 8 miliamperios sobre voltios al cuadrado, ¿listo? Ahora miremos el caso P, que vale 1/2, 0.1 miliamperios sobre voltios al cuadrado por la medida es 10. ¿Cuánto da? 0,5 milis me dio. Listo. Fíjese, muchachos, aquí una cosa. Fíjese que si yo hago la relación caso N sobre caso P, me da 8 sobre 0,5, eso da 16, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, caso N es igual a 16 caso P, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, pero ahí solo está mirando los de la izquierda, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Breve. Ahora fíjese que cuánta corriente hay por acá. Y por acá. 0. 0 acá. 0 acá. ¿Sí o no? Por aquí hay 0. Por aquí hay 0. Por todos lados hay 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que esta corriente que baja por acá es la misma corriente para los tres, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo ahí puedo escribir lo siguiente. Que por lo menos para uno de esos transistores, caso N, por B gate source menos BT al cuadrado es igual a caso P por B source gate menos el valor absoluto de BT. ¿Sí o no?
yo puedo reemplazar este como 16K sub P, BGS menos BT, y esto al cuadrado igual a K sub P por BSG menos el valor absoluto de BT y al cuadrado, ¿cierto? Si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, pues me va a quedar esto, lo puedo cancelar con esto y me queda que 4 BGS menos BT es igual a BSG menos BT. ¿Sí o no? Pongámosle a este N y a este P. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, aquí me quedaría 4. Bueno, pongámosle aquí esto. ¿Cuánto es BT, muchachos? ¿Me disculpan? 1 voltio, si no estoy mal. Listo, 1. entonces, ¿listo? Entonces aquí me daría 4 BGS N menos 4. Voy a pasar este por acá para que me quede aquí más 1. Igual a BSG P, ¿cierto, muchachos? O sea, 4 BGS N menos 3 igual a BSG P. ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Para de lo siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, estos transistores están conectados, tienen un corto entre drain y gate, ¿cierto? ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Recuerden. Y cuando ustedes tienen un transistor, de hecho no solo para MOSFET, cuando tienen bipolares también pueden hacer el mismo truco. Si quieren ver bipolares el semestre entrante, los ven. Si quieren ver el curso, háganlo conmigo si pueden, yo lo doy también. Si yo hago esto que está acá, está haciendo un corto entre el drain y el gate, ¿cierto? Como quien dice, el voltaje drain gate, gate source se vuelve el voltaje gate source, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí tengo entre este punto y este punto, tengo voltaje gate source 1. Entre este punto y este punto, voltaje gate source 2. Y entre este punto y este punto, voltaje source gate 3, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, bro. Este es voltaje source gate 3. ¿Y qué me está diciendo? Pues que entre 6 y tierra están estos 3. O como quien dice que voltaje gate source 1 más voltaje gate source 2 más voltaje source gate 3 es igual a 6 voltios. ¿Está o no? ¿Está lo correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Ahora, si usted se fija, No, que ¿por qué? Porque porque está conectado hacia. Pero este cortico quiere decir que el voltaje drain source es el mismo voltaje gate source. ¿Listo? ok, sí, señor. Entonces tengo aquí esto. Ahora fíjese, párele bolas a estos dos transistores que están acá. Si ustedes se fijan, esos dos transistores son iguales porque son K sub P, perdón, ambos son K sub N con el mismo K sub N y ambos tienen la misma medida. ¿Listo? Para hacerlo más explícito, pues le estoy diciendo que como las corrientes son las mismas, o sea, K sub N, B gate source 1 menos 1 al cuadrado es igual a K sub N, B gate source 2 menos 1 y esto al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, ok, sí, señor. Entonces chan con chan y chan. O sea que el voltaje gate source 2 es igual al voltaje gate source 1. Y yo pues para ahorrarme le digo B gate source N. O sea que aquí yo puedo escribir que 2 voltaje gate source N más voltaje gate source 3, source gate 3 es igual a 6 voltios. ¿Sí o no? Y mire lo que yo tengo acá. Puedo reemplazar este acá para que me quede 2 voltaje gate source N más 4 voltaje gate source N menos 3
Profe, yo me perdí un poquito en las líneas naranjas. O amarillo, no sé qué. Tengo esta, ¿cierto? ¿Sí o no? Simplemente yo reemplazo esto en esto. Ya. Eso da Ay, qué pereza. 6 veces n. Y este pasa para este lado, me queda aquí 9. Entonces BGSN da igual a 1,5, ¿cierto? O a 3 medios. ¿Cuál le gusta más ahí, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo tengo cuánto vale este B gate source n, puedo averiguar cuánto vale la corriente IL. Porque IL es igual a K sub n. Voltaje gate source, o sea, 1.5 voltios menos 1 y aquí al cuadrado. ¿Me pueden regalar ese valorcito? Este era 8 miliamperios voltios por 1,5 al cuadrado, o sea, 0.25, 0,5 al cuadrado. O sea, un cuarto de 8, o sea, 2 miliamperios, ¿sí o no? Sí. 2000. Ajá. Entonces, fíjese que ya he averiguado. Esta corriente IL vale 2 miliamperios. Y no solo eso, porque yo ya sé que el voltaje que está entre este punto y este punto son 1,5 voltios, ¿sí o no? O sea que aquí puedo averiguar cuánto vale este voltaje que está acá, 1,5 voltios, ¿sí o no? Entonces este voltaje es 1,5. ¿Listo? Y acá también, pues 1,5. Y si aquí tengo 1,5, pues ahí viene cuántos tengo acá, aquí tengo 3. ¿Listo? Si tengo 1,5 acá y tengo 1,5 acá, puedo averiguar cuánto vale esta corriente. Ah, qué pena, aquí le puse el nombre que no debía. Aquí pongámosle IL, pero 2. Muchachos, ¿por qué IL y IL2 no son las mismas? La resistencia. No. Recuerde que una fuente de corriente es independiente de la carga. ¿Sí? No le importa lo que usted le coloque ahí. Sí, sí. ¿Sí o no? Pues por eso, aquí tengo 60 y aquí tengo 80. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, I sub L2, pues será K sub N, que es 8 miliamperios. ¿Lo puedo volver un momentico? Sí, cierra un segundo. Aquí sería 1,5. Bueno. Ay, 8 miliamperios, no. Eso, profe, gracias. Listo, pues para un segundo porque es 200 microamperios. Entonces, un medio es 0,2 miliamperios voltios al cuadrado, aquí por 60 por 1,5 menos 1 y aquí al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto vale eso? Si no estoy mal, son las 2/3 partes, pero puedo que esté mal, puede que esté mal. O sea, no dan 2, sino debe dar un poquito menos. Las 3/4 partes. 1,5 milis. Las 2/3 partes. 1,5 miliamperios. ¿Listo? Entonces por acá estas son 1,5 miliamperios. Y si quieren hallar este voltaje V2, pues averigüen cuánto vale el voltaje gate source 5. Como la corriente es la misma y la longitud, la de relación W sobre L es la misma, pues ustedes tienen que este es igual a un medio de 0,2 miliamperios sobre voltios al cuadrado por 60 por B gate source 5 menos 1 al cuadrado. Y saben que esto es 3 voltios menos BS menos 1 y aquí al cuadrado, aquí por todo esto.
Y ya ahí despejan BS y ya averiguaron todo. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí estaba su parcial, asusta, muerto, asusta gente. No era tan duro. ¿Listo? Ok, señor. Bueno, muchachos, Ok, tenemos por ahí. Vale, profe. Pero muchas gracias. Listo, muy bueno. Gracias. Gracias, profe. Entonces, permítame un segundo, les subo esto. Me dice examen 2, no, aquí la clase de hoy. Profe, ¿al fin conseguiste los ejercicios de espejos de corriente? Solo había conseguido ese. No, pues, vale. Échale ojo al... Yo les pasé a ustedes unos libros, ¿no? Sí, bro. Busque ahí en esos estos, ahí debe haber varios. Lo que pasa es que, pues, la verdad, solo busqué ese, porque es que tenía que explicarle lo de manejo, porque me están cogiendo ventaja estos dos manes y eso no me gusta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, Profe, finalmente, ¿cómo va a ser el examen? ya, o sea, como la vez pasada, 5 punticos de selección múltiple individuales y un puntico largo en grupos de a 2. ¿Hasta aquí cuánto vamos a tener de tiempo esta vez para 2 horas menos hasta las 8 de la noche. miércoles hasta las 8? Y como última pregunta, profe, ¿Lo escucho? la primera va a ser de 2 a 4, Pues está presupuestado para que la hagan en 1 hora. pero la habilita de 2 a 4 o solamente Desde la 1 si quieren, para que tengan más tiempo. de 1 a 4. Y tienen... ¿Listo? Así como la vez pasada que les di 1 horita de gabela. Listo, profe, gracias. Gente, ahí está la clase hoy está en el Teams y les agradezco mucho su atención. Que tengan un bonito fin de semana. Chao y que... Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Chao. Bonito día. Lo mismo, Laurita, que tengas un bonito fin de semana. Chao, gente.